¿Tienes un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hasta un 41% redujeron las reservas de dinero que el Banco Central de Nicaragua utiliza para sus operaciones de compra y venta de divisas y para hacer frente a otras designaciones como el pago de deudas, reducción registrada entre los pasados meses de abril y diciembre del año pasado. Situación que pone en apuros la estabilidad de la moneda nacional, pues dichas reservas también son utilizadas para equilibrar la oferta y la demanda del Córdoba. Según información emitida por el Banco Central, las reservas internacionales netas ajustadas registraron una reducción de 792.9 millones de dólares en los últimos 8 meses del año 2018. Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por esta perfecta introducción al tema. Preocupa bastante el hecho de la desventaja en la que está la moneda nacional, porque recordemos que el hecho de que estemos estables también permite una estabilidad monetaria. En este sentido, vamos a hablar con dos expertos que están con nosotros para abordar ampliamente el tema. Claro que sí, Jocelyn, bueno, Luis Núñez y Luis Murillo, ambos expertos en economía, para hablarnos de este importante tema. Y precisamente entre estos meses que se redujo este 41%, ¿de qué manera afecta a la estabilidad de nuestra moneda? Bienvenidos. Un placer que nos acompañen. Gracias por la oportunidad, no sé si... Luis. Sí, Luis Núñez y luego Luis Murillo. Sí. Bueno, gracias por la oportunidad para hablar un poco de este tema. Primero, bueno, ¿qué son las reservas? Pues las reservas son depósitos en moneda extranjera que son controlados por el Banco Central, en nuestro caso, dependiendo del país. También son otras instituciones monetarias. Entonces es el dinero extranjero en moneda extranjera, pueden ser dólares, euros, en algunos lugares también, dependiendo si hay reservas de oro. Creo que nosotros no tenemos reserva de oro, sí, creo que no tenemos reserva de oro, ¿verdad? No sé si es mínimo. Derecho especial de giro también. Y exacto, entonces, eso es lo que, cuáles son las reservas internacionales y cómo se componen también. Pero bueno, en el caso de esta reserva, ya nos ha explicado qué son las reservas, de qué manera los gobiernos utilizan estas reservas. Entonces, estas reservas están compuestas por encaje legal, por ejemplo, de los bancos, con depósitos de organismos internacionales, con, como decía, giros de pagarés, derechos de pago, etcétera, o sea, compromisos que tiene el gobierno también para pagar en moneda extranjera. Y además de eso, también depósitos que hace el Fondo Monetario o el Banco Centroamericano o el Banco Interamericano de Desarrollo, dependiendo para la posición en la cual fueron otorgadas al gobierno de Nicaragua. Esto permite o ayuda o contribuye a mantener cierta estabilidad primero estabilidad monetaria, da confianza a la inversión extranjera, mantiene liquidez, respaldar la liquidez, y también contribuye con el pago de compromisos internacionales que pueda tener el gobierno. Entendemos también que no es solamente una cuenta de ahorro que pueda tener el gobierno para tenerla ahí, para estar... Correcto. Tiene una función específica. Sí. Fondos emergentes, incluso, de los cuales ya se ha tomado posesión, digamos, en algún sentido, para sufragar algunos déficits presupuestarios, dicen algunos economistas. Y también hay otra situación de la cual hemos hablado acá en Acción 10 en la mañana, y es el déficit que existe en el INSS. Muchos expertos citan que parte de esta situación que enfrenta ahora el Banco Central de Nicaragua y que nos afectaría a todos, de ser cierto, ¿verdad? Esto pues ocurre también porque se ha tomado dinero de ahí para soportar el déficit que tiene el INSS. Bien, a mí me gustaría dejar, digamos, claro lo siguiente, y voy a comenzar con una analogía. A ver, es como que nosotros tengamos un trabajo y nos ofrecen un salario. Entonces te dice, te voy a pagar 1,000 pesos. ¿Verdad? Sin embargo, ahí viene el pago del IR, el pago del INSS, el pago de los préstamos que le hacemos a la empresa, y al final no tenemos esos 1,000 pesos, sino tenemos 800. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Y comienzo con esta analogía. Hay 2 o 3 tipologías que tienen las reservas internacionales. La primera es las reservas internacionales brutas, que son todos los recursos en moneda extranjera que entran, en este caso, al Banco Central, pero el Banco Central tiene, digamos, algunos compromisos, como ya Luis Núñez lo dijo, el caso del FOGADE, el caso del encaje legal, el caso de
pago por servicio de amortización de deuda externa. Entonces al final realmente lo que hay una diferencia entre lo que son las reservas internacionales brutas y las reservas internacionales netas ajustadas, que es lo que prácticamente, que es prácticamente lo que está disminuyendo. Yo creo de que no es tan así, ¿verdad? Sino que la situación se ha vuelto tan caótica, tan paupérrima, que prácticamente las RINAs han disminuido 790 millones de dólares. Sí. Es decir, antes de la crisis nosotros teníamos en reservas internacionales brutas un poco más de 2.900 millones de dólares, y en ese momento en reservas internacionales netas ajustadas teníamos como 1.900. Pero es que ahorita hemos disminuido, ¿verdad?, de esos 1.900 a 1.114 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que esto es como uno de los 3 grandes respaldos que tiene la moneda nacional. La moneda nacional, y espero que coincidas conmigo, Luis, tiene, digamos, 3 grandes respaldos. Uno, las reservas internacionales, principalmente las RINAs. 2, la estructura productiva que tiene un país. Y 3, es la productividad que tenga el recurso humano. Entonces, en el caso de Nicaragua, el gobierno o los gobiernos habían hecho un buen trabajo en acumulación de reservas internacionales netas ajustadas. Sin embargo, esta crisis prácticamente ha mermado y se ha secado la fuente de financiamiento, principalmente de los multilaterales. Tenemos una estructura productiva poco diversificada, tenemos una productividad muy baja, y el último elemento que había sido relativamente positivo está disminuyendo. Yo no creo, ¿verdad?, de que las autoridades monetarias, sobre todo si tienen detrás el Fondo Monetario Internacional que los esté fiscalizando, estén echando mano de esas reservas internacionales para el INS o para el déficit presupuestario, sino que son situaciones caóticas. A ver, voy a poner un ejemplo. En el mes de diciembre los depósitos cayeron 220 millones de dólares. Entonces, como un objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad monetaria, el Banco Central tuvo que comprometer 161 millones de dólares. Excelente. Para poder equilibrar eso y mantener algo que nosotros desde el año de 1993 le dijimos a los gobiernos que tuvieran mucho cuidado, porque había un régimen cambiario, que es un tipo de cambio deslizante, y que tenía como respaldo reservas internacionales netas, pero en periodo de no crisis. Dentro de las RIB están las RINAs que excluyen fondos que no pueden tocarse dentro de las reservas. ¿Cuáles son estos fondos? Sí, mira, solo quería comenzar con también algunos datos para que también saquen nota de o sea, estos son los datos del Banco Central, no es que Luis o otros economistas se les ocurrió decir, cayeron, lo inventaron, son datos que están en el Banco Central. Vamos a hablar de diciembre. Diciembre del 2017, las reservas internacionales brutas son todo el montón de dinero que entra al Banco Central, todo, ¿verdad? Quedaron a diciembre del 2017 son 2.757 millones de dólares, que cayeron al 2018 a 2.261 las reservas internacionales brutas. Luego el Banco Central hace un primer desglose, que son las reservas internacionales netas, donde se saca dinero para asumir algunos compromisos, como ya se había mencionado, se tiene que pagar algunos compromisos que hay que honrar. Había 2.717.2 millones, y pasan a diciembre del 2018, quedan en 2.038. Estamos hablando de una reducción de un poco más de 600 millones de dólares. ¿Y para qué fines se pueden tocar estos fondos de los que sí son permitidos? Exacto, para ahorrar pagos internacionales, para hacer por ejemplo, pagos de importaciones, hacer tipo de cambio, etcétera. Mantener la estabilidad monetaria. Y mantener la estabilidad monetaria. ¿Para instituciones se puede? No. Y en el caso de los fondos que le preguntaba que no se pueden tocar, que están dentro de esos son fondos que vienen, por ejemplo, para respaldo de las reservas internacionales, que pueden provenir del Fondo Monetario, otros fondos que el gobierno está manejando, o que son fondos, por ejemplo, como el FOGADE, ¿verdad?, que es para respaldo de ahorrantes en caso que sea necesario, ¿verdad? Pero después de eso el Banco Central hace otro desglose, ¿verdad?, precisamente para ir honrando compromisos. Y quedan lo que se llama las reservas internacionales netas ya ajustadas, que es el saldo realmente con lo que se cuenta. Entonces, a diciembre estábamos con 1.802.2 millones
y a diciembre del 2018 ya quedan en 1.800 y queda en 1.145. Es decir, estamos hablando de reducciones de casi 700 millones de dólares que se han sacado. No me corresponde decir, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Verdad? Pero hay una reducción considerable, diferente a otras salidas de reservas en otros tiempos. A eso iba, que si ha existido algún precedente de una salida tan grande como esta. Bueno, el último precedente que hubo fue cuando hubo una crisis bancaria, ¿verdad? En donde hubo un reajuste, ¿verdad? De cuando 12 a 6 Interbank y así es, y entonces los nicaragüenses, yo creo que utilizaron dos estrategias en ese momento: compromiso de reserva, pero sobre todo cuasi dinero, que fueron títulos, ¿verdad? Sí. Hacia el futuro, los llamados CENIs, y en donde nosotros pagamos más de 600 millones de dólares en forma de deuda interna. El Fondo Monetario, seguimos pagando, creo. Sí, seguimos pagando todavía. El Fondo Monetario Internacional da un seguimiento a todos los países en temas económicos. ¿A cuál le da más seguimiento? ¿A qué evolución le da más seguimiento? ¿Al de las RINAC o al de las reservas internacionales brutas? En eso, pues, realmente el saldo de las RINAC son las netas ajustadas, que, bueno, eso es un desglose que hace el Banco Central. El Fondo Monetario es una revisión integral de todo esto, para ver la salida, porque es decir, tenemos la reserva bruta y hay que ver cómo se utilizaron las reservas brutas, en qué, el desglose, el meollo, por decirlo de esa manera, de esto es el uso, el desglose que se hace del uso de ese dinero que está saliendo. Porque aquí coincide, realmente hay una coincidencia también entre la salida para las reservas netas y las reservas netas ajustadas. Todo coincide en la misma cantidad. A veces no necesariamente es con ese flujo. Para que la gente entienda un poco más que cuáles son los movimientos más o menos que el gobierno hizo durante todos estos meses de crisis durante el 2018 en cuanto al tema de las reservas. Bueno, dos cosas. Uno, en el caso de Nicaragua, siguiendo a tu pregunta, del seguimiento que le dio el Fondo Monetario Internacional en el año 2006-2007, hicieron un cambio de la regla con relación al seguimiento del resto del país. A partir del año de 1973, el Fondo Monetario Internacional estableció una regla que eran 3 meses de importaciones mínimo que debería de tener un país en forma de reservas internacionales. Sin embargo, como producto de la crisis que estaba teniendo el país en ese momento, cambiaron la regla y se quedó en 2.2 veces la base monetaria, que le dio relativo respiro a Nicaragua y prácticamente le permitió, digamos, acumular mucha cantidad de recursos. En el caso de Nicaragua, los pagos que se hacen son los normales, los pagos por servicio de deuda, por amortización y últimamente, aunque no tengo el dato, ¿verdad?, para mantener la estabilidad monetaria, que incluso está acompañada de una estrategia y fue la modificación de la tasa de intermediación financiera, porque hay que establecer una diferencia entre lo que es el tipo de cambio normal y el tipo de cambio financiero. El tipo de cambio normal es el que se establece con aquel que quiere comprar o vender dólares, $100, $200, y la tasa financiera es aquella en donde hay movimiento fuerte entre el Banco Central y los bancos comerciales para estabilidad monetaria. Y el dato que te di anteriormente de 161 millones de dólares por el retiro de 220 es una forma de compromiso de reservas internacionales. Bueno, vamos a regresar con este tema después de un breve corte comercial. Al regresar quizá nos aportan ambos sobre, partiendo de esto último que acabamos de mencionar, qué nivel de riesgo tiene la estabilidad de la moneda en nuestro país, porque es algo que preocupa a los televidentes y que sabemos pueden haber muchas dudas y quién mejor que ustedes para aclararlas. Después del corte volvemos. Ya regresamos. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana, por acá leyendo algunas de sus participaciones en nuestras redes sociales. Siempre agradecemos que nos esté siguiendo. Recuerden, nos ubica como Noticiero Acción 10. Y definitivamente se nos quedó algo muy importante desde el corte comercial y es precisamente el riesgo de la estabilidad de la moneda en nuestro país. Seguimos hablando del tema con nuestros dos expertos, quizás nos aportan en cuanto a esta duda que tienen nuestros televidentes. Bueno, lógicamente en periodo de crisis el riesgo aumenta. Y antes de la crisis había un indicador muy interesante que es el índice de riesgo país, ¿verdad? Sin crisis, Nicaragua, para poder traer inversión, que casi representó el 11% del Producto Interno Bruto,
tenía un diferencial con relación a la tasa internacional LIBOR de 9 puntos. Es decir, para poder atraer inversión, los inversionistas aceptaban 9 puntos. Pero en este periodo de crisis, las instituciones calificadoras han aumentado el nivel de riesgo. Entonces, lógicamente, hay que hacer un estudio serio para ver cuál ha sido el aumento del riesgo y el impacto que ha tenido esto, porque prácticamente aquí se suman una serie de variables. La salida de los depósitos, la caída de las reservas internacionales, el aumento del desempleo, ¿verdad? La retención en este caso de las aduanas de la mayor parte de la mercadería, que no están haciendo a un país viable en cuanto a nivel de confianza económica. Es importante, mencionaba algo que es importante, que tiene que ver la relación entre las reservas internacionales y la economía. Claro. Por ejemplo, aquí uno de los temas de del dinero intocable de la reserva es los depósitos, ¿verdad? Depósitos de banco. Entonces, por ejemplo, estos depósitos no se puede echar mano para cubrir déficit ni nada de eso. Sin embargo, el dueño del dinero son los bancos. Y los bancos retiran porque la gente está retirando también depósitos, están retirando dinero, como decía, 200 millones, más de 200 millones se han retirado de los bancos. Entonces los bancos a la vez tienen que echar mano de su respaldo, ¿verdad? Entonces la situación económica también tiene una incidencia en las reservas internacionales, que es importante porque recordemos que las calificadoras de riesgo tienen una serie de variables, como ya se mencionaba, valoran un montón de cosas, incluso los inversionistas toman en cuenta eso, entre 1, 2, 3, 4, entre ellos reservas internacionales. ¿Cómo está la posición de las reservas internacionales? Porque eso contribuye a la estabilidad monetaria. Para concluir con lo de la moneda, el nivel de devaluación que podamos tener en este año, si la situación de crisis político, social y económica continúa. Sí, yo insisto, mira, y mi criterio, pues en ese sentido, es decir, las devaluaciones son una potestad que tienen los gobiernos, no le van a decir a nadie que mañana vamos a devaluar al 20, 30, 40%. De hecho, el mercado va regulando estas cosas y también el mercado puede hacer una devaluación de hecho, pues, pero ese es el mercado, pero el gobierno no nos va a decir mañana o la otra semana va a haber una fuerte devaluación porque sería contraproducente. Eso colocaría en un nivel de vulnerabilidad alto a los trabajadores nicaragüenses que tienen salarios mínimos, incluso por debajo del mínimo. Con una moneda devaluada sería verdaderamente muy triste la repercusión que tendría. Obvio, perdés capacidad adquisitiva, porque la devaluación puede ser mucho mayor que la respuesta que puede tener tu salario. Los pagos, la mayoría de los pagos uno los tiene que hacer en dólares. En dólares, o si no, para eso se creó el mantenimiento de valor, que es prácticamente, ¿verdad?, la equiparación del dólar. Es decir, si el banco no pierde, porque es decir, si yo te presté $100, nada más que me lo pagas en Córdoba, pero me vas a pagar $100 indexados, ¿verdad? Entonces el banco siempre le vas a pagar los $100 al banco. De darse una situación así, de una devaluación de la moneda un poco más exagerada, no habría ningún tipo de cambio en las políticas de los bancos, por ejemplo, de las financieras o de los diferentes lugares o centros comerciales, centros de compras donde uno pues ya tiene una deuda y uno tiene que cumplir con sus pagos en dólares. Es que eso se llama... A ver, bueno, yo creo que hay que dejar claro lo siguiente. En periodo de crisis, cuando está atacada la confianza de la moneda, los gobiernos pueden hacer uso de dos tipos de estrategias, que espero que no sucedan en el caso de Nicaragua. Ojalá que no, ojalá. Uno es el control de la moneda. Ya en la década de los años 80 nosotros lo tuvimos, lo tiene Venezuela, y es el hecho de que solamente el sector público, a través del Estado, el Banco Central, puede, digamos, hacer uso de la divisa. Y el otro es la devaluación. Yo en lo particular creo de que si esta situación no se resuelve en el primer semestre de este año, muy posiblemente estemos pensando, ¿verdad?, en cualquiera de las dos medidas extremas, o devaluación o la divisa, o el control de la divisa, ¿verdad? Yo no sería muy optimista, yo diría que el primer trimestre. A mi criterio, esta situación tiene que resolverse al primer trimestre, a mi criterio, ¿eh? Porque es decir, estamos demasiado acelerados. 6 meses, un año sería demasiado. Mencionamos el déficit del INSS. Hay algo interesante, por ejemplo, en el déficit del INSS, cuando se hizo el presupuesto del 2017, el déficit que se esperaba para el INSS en el 2018 era de 2.222 millones de Córdoba, ese déficit. Ajustado, ya el año pasado, ajustado ese déficit para el 2018, el gobierno ya lo estableció en 5.000.
5.100 millones de dólares. Y para este año, 2019, el déficit es de 8.300, por ahí más o menos, es más de 8.000 millones de córdobas, que ese déficit se tiene que cubrir. Ellos, definen que las fuentes de financiamiento, pero recordemos que hay muchos nubarrones y muchas amenazas para esas fuentes de financiamiento que el gobierno puede tener y para eso. Ahora Creo con que es importante manejar los tiempos. Yo en lo personal diría que se tiene que resolver, es más, antes del primer trimestre, porque es decir, hay un proceso muy acelerado, pues creo yo, me parece. Un ejemplo, el INS, ¿verdad? Que son un déficit demasiado grande. Pasamos de 2.000 millones en el 2017 a 8.000 proyectados para este año. Bueno, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. El tema es amplio, hay mucho por hablar y sobre todo mucho por esperar. Ojalá que esos llamados que hacen diferentes sectores hagan eco y que podamos comunicar y política pronto. Claro que sí, estábamos hablando de la reducción del 41% de las reservas internacionales brutas de nuestro país.